Sí, señores, estamos de regreso. Esto es Matinal. Gracias por seguir en sintonía. Le damos la bienvenida a nuestro primer invitado del día. Se trata del doctor Miguel Alfonso Montero García, ginecólogo obstetra. A propósito del tema que tratábamos antes de irnos a la pausa y para tratar de entender un poco y arrojar un poco de luz a ese informe del INASIF, que ciertamente lo que ha hecho es generar confusión, especulación y con una serie de imprecisiones pues que trataremos de por lo menos aclarar un poco en el transcurso de esta conversación. Doctor, bienvenido. Buenos días y para mí un honor, siempre un honor. Y reiterar que no tengo ningún tipo de conflicto de interés de ambas partes. Ante una situación que ha consternado a la sociedad dominicana, de hecho la población está sensible. Cierto, se han dicho diferentes especulaciones del caso, que si un aborto, que si un desgarro vaginal, y es bueno desarrollar la parte médica de que cómo se puede identificar, ¿verdad?, si es un aborto o si es un desgarro vaginal. En el caso del caso que acontece de la joven Rechis, Sí. Se habla de un acto sexual violento. Y entonces la gente muchas veces se pregunta, oye, pero ¿se puede morir una persona por tener acto sexual violento? ¿Qué pasó ahí? O sea, muchos que no tienen el conocimiento médico no entiende qué pasó de acuerdo a el informe de INASIF. De acuerdo a la descripción, porque mucha Sí. gente piensa, pero ¿se puede una persona desarrollar un shock hipovolémico por un desgarro vaginal, por una relación sexual? La respuesta es que sí. No es frecuente, pero nosotros hemos recibido casos de personas que han tenido desgarro vaginal. Tenemos que mencionar que la vagina es un músculo membranoso y se puede desgarrar en una relación sexual que sea traumática. La palabra violento es que entra en conflicto, porque tú puedes tener una relación traumática consensuada o no y no ser acto de una violación. Es una descripción quizás que trae un poquito más de conflicto. Por ejemplo, hemos tenido casos de pacientes que han tenido relaciones consensuadas y han tenido relación traumática con desgarro. El punto es cómo un desgarro puede desarrollar un shock hipovolémico. Simple, las paredes, la vagina está irrigada por una vasculatura importante, arterias cérvico-vaginales que son ramas del ilíaco interna. Se produce un desgarro en la pared, no necesariamente tiene que ser en el fondo, la vagina tiene hasta una longitud de 10 centímetros, se produce un desgarro. Ese desgarro, esa solución de continuidad, produce sangre y se produce un hematoma. Para traerlo al lenguaje popular es como un chichón. Ese hematoma crece y diseca. Cuando diseca es cortando que va y va perdiendo sangre. ¿Qué pasa? En el contexto de una hemorragia, el cuerpo humano es inteligente. El cuerpo humano da signos que dan tiempo a ir a la emergencia. ¿Cuáles son esos signos que el cuerpo humano da? Sudoración, hipotensión. El corazón dice, wow, me está faltando sangre, vamos a aumentar, a mantener ese gasto cardíaco, le da taquicardia, se pone pálida y se va al médico y se puede restaurar. ¿Qué pasa? Que si esos signos no van a llamar la atención a la paciente, pero por cualquier X condición se queda tranquila, se va a dormir. Doctor, vamos a ver una cosa. Esa configuración Sí. que hace de la vagina, y es frecuente cuando una persona tiene relación por primera vez, o no Sí. es frecuente que haya cierto sangrado, y es lógico que es parte de esas pequeñas membranas. Pero ¿cuándo se puede producir un desangrado Un tan sangrado profuso hipovolémico que ponga en riesgo la vida? Sí, mira, como lo que pasa es finalmente que la hay puso sangrados esta que niña? son poscoitales, que pueden ser por cervicitis, por infecciones, una cándida, las paredes están sensibles y se puede lacerar. Pero aquí está hablando de un desgarro, una solución de continuidad importante por una relación traumática, sea violenta o no, porque a veces se utilizan objetos. Bueno, Ni siquiera puede ser por... Dicen que... quizá la palabra violenta puede ser no solo No, con en un el objeto, puede contexto- ser a lo mejor un acto brutal Un de acto, alguien que lo sí, por hace. eso digo el término de traumático, Exacto. una relación traumática, pero no un sangrado poscoital. Estamos hablando de un desgarro que se puede hacer un hematoma y puede crecer y puede generar un shock hipovolémico. Entonces, la otra vertiente, que es lo que trae como conflicto, dice, bueno, pero puede ser un aborto, que era lo primero que se estaba especulando, vendiendo. Y aquí yo voy a desarrollar, por ejemplo, el aborto,
que es la pérdida o interrupción, ya sea artificial, ¿verdad?, o espontánea, de un feto de menos de 20 o 22 semanas o menos de 500 gramos. Entonces yo le digo a la población, y por eso cuando iba a tocar el tema, digo, la población está sensible. A veces, como estaban diciendo en la introducción, tantas especulaciones, descripción de los hechos, porque no es lo mismo suponer, ¿verdad?, que usted pararse a decir X o tal cosa, y hay que tener mucho en cuenta cuando uno va a desarrollar en ese tema, pero hay que hablar y hay que mencionar, por ejemplo, que si una persona está embarazada, las titulaciones de la fracción beta, que es lo que nosotros mandamos a hacer, beta HCG, la fracción beta, aumentan desde que el blastocito, que es la unión del óvulo y el espermatozoide, se implanta en el endometrio. Esa fracción beta, el citotrofoblasto, comienza a aumentar de manera considerable. ¿Y por qué hago esta explicación? Porque con el simple hecho de realizarle una prueba cuantitativa de la fracción beta, la HCG, se descarta si hubo o no un embarazo. Pero eso no se hizo. Se debe hacer, son protocolos, pero se no le hacen hizo. pruebas. Pero no consta si se hizo o no. Exacto. No, una cosa es que no consta, porque dicho y reitero, ¿verdad?, que no tengo ningún tipo de conflicto de interés ni soy parte de la investigación, pero ante un hecho de una hemorragia vaginal, protocolos establecidos es prueba de embarazo y una paciente que está diciendo que tiene relación sexual. Si un médico ve a una paciente que tiene relación sexual y tiene sangrado, por protocolo se le va a realizar. Está descrito en el INASIF los hallazgos encontrados, no pruebas complementarias a realizar. Pero me voy un poquito más allá porque no está solamente en la fracción beta. Cuando un óvulo se implanta en el útero, en la parte del endometrio, hasta fuera del lugar, que es un embarazo ectópico, hay tejido trofoblástico, que es lo que representa el embarazo para desarrollarse la placenta, embrión. Estamos hablando de una prueba de embarazo que mencionan desde diciembre, aproximadamente, vamos a decir, 7 o 8 semanas ya implantación. Al útero, el organismo que está, ¿verdad?, el INASIF, tiene que hacerle biopsia al útero. Se debe de ver vellosidades trofoblásticas en el útero que dicen sí o no está embarazada. Me voy un poquito más allá todavía. No le hicieron prueba, no le hicieron biopsia al útero, el cuello uterino. Doctor, pero En el contexto de un aborto, y me disculpen, en el contexto de un aborto, el cuello uterino cambia. Porque una persona que no ha parido, que no ha tenido un aborto, la configuración del cérvix es diferente, es circular. Entonces hay muchas pruebas que se pueden mandar a hacer para uno dividir o descartar un aborto o un desgarro. Y entiendo que una institución que esté inherente a un acto que ha consternado a la sociedad, Doctor, me sorprendería. Pero hay que hacer la aclaración, Déjeme- don Percio, escúcheme, hay que hacer una aclaración. Nosotros estamos analizando de manera científica la situación Los que hallazgos. ocurrió con esta joven. No estamos haciendo la tesis de que estuviera embarazada No, o claro no, que no, claro que ni no. que tampoco, No, eso no es. o sea, para que la población entienda cuál es el concepto y por qué estamos tratando este tema que ha consternado Lo que al sí país. queda claro es que entonces tenemos un informe deficiente. doctor, déjeme, porque pienso que con ese juicio, o con esas preguntas que Laura hace, me permite conectar esto. Ok. Usted ha hablado con la descripción que hace de vagina en una relación sexual violenta. Pero un aborto mal hecho también puede generar un sangrado que pueda conducir al fallecimiento de esta niña, ¿verdad? Sí, un legrado. Cuando o habla del paciente. contexto de legrado, Es es, decir, una limpieza a nivel uterina. exacto, No tiene que- que ver nada con la vagina. Que es como el raspado que Sí, le hace pero en para el provocar útero, el aborto. es dentro del útero. Nosotros Dentro. utilizamos instrumentación. Exacto. Por ejemplo, dentro del útero y hacemos un raspado de lo que queda ahí, de los restos. Pero la vagina, que es fuera del útero, no debe tener No. ningún tipo de La pregunta es, hematoma. un aborto mal hecho puede generar un sangrado que conduzca a una situación. Claro, no solamente un aborto mal hecho. Un aborto mal hecho no, pues tiene muchas complicaciones, hemorragia. Un aborto como tal puede desarrollar un choque hipovolémico. De hecho, antes de ayer que estaba de servicio, recibí una paciente con un aborto incompleto con 5 de hemoglobina.
Para nosotros realizarle el legrado instrumental, la transfundimos y se hizo el legrado sin ningún evento. Ahora bien, una paciente que tiene 9 semanas, 10 o hasta más de 12 que puede utilizar fármaco, en el momento del aborto puede causar un sangrado tan importante que generar la muerte, eso está claro. En el caso suyo, ¿usted ha recibido en alguna oportunidad de esos 11 años que usted tiene de servicio ininterrumpido de una persona o una mujer con un sangrado hipovolémico? ¿Y qué se hace en estos casos cuando llega una paciente en esta condición? Claro, excelente pregunta. He recibido no solamente casos con hemorragia, con cambios hemodinámicos, porque el choque hipovolémico a veces es irreversible y genera la muerte. Comenté el caso de antes de ayer, una persona con cambios hemodinámicos y con 5 de hemoglobina. También he recibido casos, por ejemplo, pocos frecuentes, puedo decir más o menos 4, de pacientes que han tenido desgarros poscoitales con cambios hemodinámicos, sudoración, taquicardia, están pálida, debilidad general. Y en esos casos, obviamente, cuando hay cambios hemodinámicos, lo correcto es asistir a la emergencia, vía aérea, canalizar y utilizar soluciones que puedan revertir esos cambios hemodinámicos. Doctor, déjeme volver brevemente al informe, porque como esto es una investigación que está en curso, claro, eso es una pieza fundamental. Desde su punto de vista, ¿es suficiente el informe para entender lo que sucedió desde el punto de vista fisiológico con el caso de Esmeralda? Mira qué pasa, como médico, un patólogo debe describir los hallazgos encontraron una evaluación física, una descripción de los hallazgos. No tiene que, por ejemplo, no va a ser un ginecólogo que hace un reporte y va a interpretar, analizar, especular, le hicimos pruebas y llegamos a este análisis entiendo que no lo he visto, el reporte, pero en base a los comentarios, a los diferentes análisis, he visto algunos, pero quizás entiendo, no sé si es oficial, pero es una descripción de los hallazgos encontrados en una evaluación física. Ahora bien, esos hallazgos, que es lo que trae la consternación, debe ir complementado de una investigación por parte del ministerio y aunado los datos de la evaluación física, de la evaluación del reporte, de las investigaciones del ministerio encargado, es que se llegue a una conclusión. Nosotros no podemos llegar a una conclusión por un solo reporte, por una descripción. Bueno, ahora, en la investigación van a decir, no, llegamos a esto por esto, y explican. Pero dicen los patólogos, sí, que los muertos hablan. Claro que sí. Y precisamente hablan porque son capaces de mostrarte lo que ocurre. Y si el informe es genérico, entonces posiblemente estamos ocultando parte de lo que nos está diciendo el fallecido, ¿verdad? La persona fallecida. Y tal vez por eso es que el informe ha debido tener una serie de descripciones para comprender exactamente y en adición lo que ocurrió, porque lo que se está determinando es la causa de la muerte. Sí, en el caso de una autopsia es todavía más serio el tema, porque estamos hablando de que ya el cuerpo entonces, luego de que se entierra, ya no está disponible ni para confirmar, ni para hacerlo de nuevo. Mira porque de hecho desarrollo el tema. En el momento que hablan de un desgarro con un shock hipovolémico, hasta colegas, por ejemplo, han dicho, eso es inexplicable, que una relación pueda causar un desgarro. En el momento yo decía, wow, cuando leí el comentario, yo difiero de eso, porque nosotros que hemos tenido la experiencia de ver casos que han llegado con cambios hemodinámicos, para nosotros no es algo imposible, porque le he comentado, de hecho mi esposa que es ginecóloga también, hace menos de 2 meses, llegó una paciente con cambios hemodinámicos por un desgarro. La situación está que ante estos cambios hemodinámicos de palidez, hay un audio, ¿verdad? Reportando la condición. Si no se toma conducta, puede llegar al caso, y ahí está lo grave de la parte adolescente, de quedarse callado, etcétera, y la parte que tenemos que reflexionar con nuestros hijos. En el caso... Doctor, déjeme preguntarle una cosa. Usted ha dicho de estudios complementarios para determinar este informe. Esta niña murió
obviamente desangrada. Y la forma en que la tía dice que la encuentra en el baño y encontró la cama, parece que se vació, como dicen, botó toda la sangre. ¿Es posible que esto dificulte un análisis posterior en caso de una autopsia complementaria? No. ¿Pudiera detectarse? Sí, pudiera detectarse. Por eso dice que obviamente lo que se debería, y sería bueno una recomendación, ¿verdad? Que los organismos encargados muestren Completen el informe las de- pruebas complementarias que descartan. No existe un embarazo sin titulaciones de fracción beta. Ya eso descartaría por total esa causa de especulaciones de muerte. Vamos a ver una cosa que es una suposición, obviamente. Sí, son. Es para ver si el tema del desgarro. Un desprendimiento de esa naturaleza, en su experiencia de médico, ¿qué le puede estar diciendo? ¿Que esta niña tuvo relación por primera vez ahí? ¿O es una cosa? Porque se supone que si ella ya tenía una relación con su agresor sexual, tal vez no tenía que producirse, o se puede producir en cualquier Sí, se puede circunstancia producir. eso. Existen factores Ok. que propician a un desgarro vaginal. La Ok. gente entiende que por el hecho de tener el himen, que es la estructura anatómica, que es cartilaginosa, es membranosa, se entiende que por tener el himen la paciente tiene que tener un sangrado importante. El himen no tiene una vascularidad tan importante como la vagina. Okay. O sea, el hecho de que sea himen, la relación tiene que ser obviamente traumática, por eso no es frecuente, debe de existir cierto tipo, ahí está el término, ¿verdad?, de acto violento, como lo describe, para que pueda ocurrir un desgarro. El hecho de que sea virgen o no. Ahora, factores, por ejemplo, una paciente, hace más o menos 13 años, 12 o 13 años tenía y tuvo un desgarro tan importante en el fondo porque la contextura anatómica era más pequeña. Es un factor de riesgo de desarrollar un desgarro. Igual la edad, una persona, una niña, una joven, por el tipo de musculatura también puede incidir. Y en los actos de violencia, obviamente, sabemos que en un acto sexual existe lubricación, existe vasodilatación, y si en ese contexto no precede al acto, pueden ocurrir desgarros. Por eso es muy frecuente en casos de violaciones tener este tipo de circunstancias porque hay forcejeo. Aunado a esa parte, me hubiese gustado así describir oficial, lo que pasa es que más o menos uno no puede siempre especular. Cuando se habla de acto sexual, no solamente nos vamos a describir a la vagina, hasta la forma de cómo están los orificios, si existen hematomas aunados en el cuerpo, en el cuello, siempre se toma en cuenta. No soy parte del INASI, pero son parte del examen físico. No se va a tomar solamente la vagina, pero si usted ve un hematoma en el cuello, ¿verdad? Un hematoma en los brazos, por eso dicen los cuerpos hablan. Ahora, eso tiene que ir aunado a una investigación para llegar a una Doctor, conclusión. cuando hay un acto sexual Ajá. permitido, Consensuado, sí. consensuado, se supone que la parte de la vagina se pone más frágil, en condición en más condiciones frágil. ¿Por qué? Porque existe la Sí. consensualidad. Claro que sí. Y pudiera darse aún así un desgarro. Un Sí, desgarro. eso es lo que he mencionado, es lo que he mencionado, Lo porque hay pacientes, ahora tiene que ser hay diferentes tipos de cultura, ¿verdad?, de relaciones sexuales, de objetos que se utilizan, tiene que ser un acto, ¿verdad?, un poquito traumático para desarrollar un desgarro, porque la vagina soporta, de hecho los partos son por ahí, la Sí. cabeza es más grande. Y obviamente en los partos hay desgarros importantes que pueden causar la muerte, es una causa posparto, pero puede pasar. Y por ejemplo, yo he recibido casos no solamente de la parte violada, sino de pacientes que han sido violadas, sino también de actos Los 4 consensuados. casos que usted ha recibido han sido Por acto de violación, consensuadas o por acto de violación. quiero decir, según lo que dicen, porque nosotros los médicos nos limitamos No, lo que ellos- a resolver, pero de ellos 2 fueron más o menos consensuadas. La de 12 años, obviamente, ¿verdad? Y otra joven, el caso de mi esposa, refiere que fue consensuado. Por ejemplo, hace 2 meses
y le ingresaron y le pusieron Ahora, sangre. Y fue su pareja. usted dijo una cosa ahorita y me llamó la atención, de una paciente que le llegó con un parto, con un aborto aborto incompleto. incompleto. ¿Es frecuente eso? Sí, sí, ¿Hay algún médico que hace un aborto mal hecho o son pacientes que tratan de autorresolver el problema? Sí, mira, es un tema del aborto amplio, un tema, de hecho yo soy docente de moral médica y pongo esos casos clínicos, porque cuando yo veo hasta de este caso, hablando de los procesos que están ahora mismo con los abortos, Con las tres causales. con las Sí. 3 causales, etcétera, es delicado. Mira, la mayor causa de aborto son los abortos espontáneos. Hay personas que tienen por malformaciones congénitas, hay personas que tienen un embarazo, una malformación cromosómica y tienen abortos espontáneos. Y si tienen un aborto en curso, nosotros tenemos que desarrollar o hacer la instrumentación, el tratamiento médico. Hay personas que entienden que por el simple hecho de tener un aborto siempre fue inducido, y eso es un grave error. Eso es un grave error. Muchas personas quieren tener hijos. De hecho, yo que estoy trabajando la fertilidad, el factor edad es un factor que está relacionado con malformaciones. Y muchas personas quieren su bebé y tienen su aborto. ¿Cuál es su criterio sobre la discusión que hemos tenido con las 3 causales y el código? Sí, es importante. Es una de las grandes preguntas de mi criterio en relación al aborto. Yo no estoy a favor realmente de las causales y tengo una razón personal en el enfoque médico. Le decía a mis estudiantes la semana pasada, vamos a decir un enfoque médico y un enfoque como paciente. Yo he hecho quizás más de 400 en el 2014 que inicié la residencia médica, y le puedo decir que en un servicio nosotros podemos hacer hasta 7, 8, 9 procedimientos de grado. La mayoría de las causas son o abortos espontáneos o personas, ¿verdad?, que tienen embarazos no deseados e utilizan pastillas, utilizan algún tipo de fármaco que tiene que ir al médico, y obviamente cuando hay un aborto en curso nosotros tenemos que realizarle grado. Ahora bien, en el contexto de las causales, una paciente de ginecólogo del 2014 al 2023, he tenido un caso yo no he tenido un caso de una paciente con una malformación congénita, por ejemplo una anencefalia en mi personal, que tiene 19 semanas y yo no sepa qué hacer por el cuestión de las causales. Me voy un poquito más allá, porque la mayoría de las pacientes que tienen malformación abortan solo. En el contexto de la violación, que es lo que más llama a la población, le decía a mis estudiantes, estudian medicina, y le hago la pregunta, y le digo, ok, yo como padre me hacen la pregunta y digo, pero claro, una niña, 18, 16, 17. Ahora, en el enfoque médico, los médicos de vocación, ¿verdad?, que tenemos esa conciencia, no podemos ser dos partes. Vamos a hacer la metáfora, llega una persona con un tiro accidentada en la cabeza. Nosotros no preguntamos, ¿fue un ladrón? ¿Fue una persona que estaba salvando un X paciente? Nosotros resolvemos la situación. Entonces, en el contexto de la violación, cuando llega una paciente con 16 semanas que todavía se considera un aborto, yo le digo a los estudiantes, yo le estoy haciendo una sonografía, yo tengo un sonógrafo, veo el corazón, veo los brazos, veo la cabeza. Yo no sé si ese producto que está ahí, porque estoy hablando en el enfoque médico, ha sido producto de una violación o no. Entonces le digo, para hablar de eso, de la violación, tiene que ponerse en el enfoque médico. Me voy un poquito más allá. La mayoría de las pacientes que son violadas no quedan embarazadas. ¿Por qué? Porque la tasa de fecundabilidad de una persona teniendo relación sexual es de 20%. En el contexto de una violación, lo que yo entiendo que se debe discutir en el Congreso es crear protocolos que puedan ir dirigidos a evitar los traumas ocasionados por las violaciones, en primera instancia, infecciones de transmisión sexual, VIH, apoyo psicológico, seguimiento. Doctor. Y otra cosa, me voy más allá, en el Congreso lo que se debe discutir es sanciones un poquito más drásticas para las personas que hacen este acto. Vamos a tener más tiempo para usted en otra oportunidad. Gracias. Para hablar sobre ese tema, porque
se nos fue el tiempo, pero muy lejos. Señores, Muy lejos, despedimos al doctor Miguel Alfonso Montero, ginecólogo obstetra. Gracias por haber estado con nosotros. Vamos a una pausa, ya volvemos. Súper.